nunca había imaginado poder volar. Tampoco se imaginó capaz de crear luz artificial. Pero hubo alguien que rompió la realidad y destruyó los límites que conocíamos. En su mente, una genialidad. Para nosotros, un invento que cambió la historia. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos al segundo capítulo de ya la sexta temporada. Esperemos que disfruten el capítulo del día de hoy. Nos encontramos, ustedes ya saben, como cada jueves. Damián, ¿cómo estás? Bien, contento, esperando que hayan escuchado nuestro primer capítulo de esta sexta temporada. Ahí, mitología griega con los titanes, fue un gran capítulo y listo para este nuevo que pues vamos a hablar de varias cosas, güey, que luego no sabemos de dónde o de cómo surge, algún invento. Y pues lo que le ha traído a la humanidad, ¿no? En estos tiempos, güey, o a través de la historia, tal cual. Que nos han facilitado las cosas, ¿no? Sí, claro. Al final del día, justo los inventos buscan eso, ¿no? Facilitar como la vida del humano y cambiar al mundo, como lo dice el título. Julio, güey, ¿cómo estás? Ya estoy ready para ver qué inventamos ahorita. Va. Rafa, ¿tú cómo estás? Listo también. Y nada más como para complementar lo que dijo Damián, muchos de estos inventos han surgido a través de coincidencias, güey. O sea, no es algo que buscaran, sino ha sido fortuito, güey. Y eso los hace como todavía, no sé cómo llamarlo, güey, como sublimes o increíbles, güey. Interesantes, tal cual, güey. Entonces, pues ya, vamos a darle. No sin antes saludar al buen mixólogo, güey. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, aquí muchachos, viendo cómo se preparan los carajillos para incursionar en esto. Hoy nos va a preparar unos carajillos. A ver si el buen mixólogo. Y si no, ni pedo. Se lo toman. Si no es un café con piquete. Hoy estamos viendo partidos americanos, entonces hoy es un buen domingo también para... Están los comodines de la NFL que están buenos. Y ojalá ganen mis aceleros. Está muy difícil, pero... Hoy juegan los vaqueros. No, pues ya empezó. Bueno, yo soy Carlos y empezamos el capítulo. La rueda es tal vez uno de los inventos más antiguos que se conocen y que han facilitado el mundo que realmente conocemos hoy en día. Si podemos hablar de una temporalidad para identificar la rueda, estamos hablando de 6,000 años atrás. Está la pregunta de, ¿es un invento o un descubrimiento? Okay. Porque al final del día... el invento es la creación a lo mejor del hombre mediante artefactos o algo así que te permita facilitar el trabajo, el vivir, ¿no? Claro. Pero también el mundo como tal también presenta algunas cosas esféricas y que a lo mejor de la pura visión dices, oye, pues esto puede facilitar. La rueda empezó poniendo unos troncos, ¿no? El tronco, la forma es cilíndrica, y ponían a lo mejor 6-7 troncos y ponían un objeto pesado encima y lo iban empujando, y alguien dijo, ¿para qué pongo todo un tronco si parto nada más un pedazo y lo conecto con un eje y pongo a hacer rodar? Y eso hace que el peso se distribuya en este eje y en estas ruedas y facilite muchísimo la transportación de algo, ¿no? Mamá, está loco. O sea, si no existía y de repente ya tú lo... Alguien se lo ocurrió. O sea, por ejemplo, la cultura olmeca aquí en México se supone que así transportaba. Donde ellos habitaban no había la magnitud, o sea, piedras de la magnitud de las cabezas colosales que conocemos de esa cultura. Justo atravesaban los ríos y las transportaban con este método, güey. O sea, de poner troncos debajo y arrastrarlas con lazos para poder llevar, pues a donde ellos vivían para después esculpirlas, güey. De hecho, se encuentran algunas piedras talladas ya semejando como un medio de transporte, a lo mejor como carretas o algo así. Por eso se cree que es en Mesopotamia, porque también no se tiene la certeza de dónde se originó la rueda, ¿no? Una de las principales consecuencias de este invento es empezar a acercar los lugares y que la gente empiece a preguntarse si su destino es permanecer en ese lugar, volverte solamente un sedentario y empezar como a buscar lugares y empezar con esto del estar migrando de un lugar a otro, los famosísimos nómadas, ¿no? Okay. Si hoy en día nos preguntamos ¿qué nos facilitó la rueda? Obviamente hablamos de cualquier tipo de vehículo, pero también los relojes, los tornos, los alfareros, por ejemplo en la película de Ghost cuando hacen el barro, son dos ruedas que están girando y hacen que facilite la creación de todos estos tipos de materiales, cerámica, barro y demás, que facilitaron pues a lo mejor que el humano empezara a poner ahí su comida
o que empezar a crear muchísimas cosas que después también son inventos, ¿no? Sí. Y por ejemplo en la revolución industrial, pues esto dio como, o la rueda ya se dio como para muchos usos. La capacidad que se tenía de tomar la energía natural y poderla transformar en energía mecánica. Hablamos de barcos, ferrocarriles, presas y todo esto que hoy en día a lo mejor parece como muy sencillo, pero pues tiene esta antigüedad, ¿no? Sí, güey, a veces no nos ponemos como a imaginar el impacto que tuvo ese invento en ese momento de la humanidad, ¿no? Y que hoy en día, pues obviamente ya nos facilita las cosas de una manera, pues que ya, no sé, nos hace bien X todo, güey. Y uno de los inventos que más ha impactado en la humanidad fue el invento de la radio, güey. Nikola Tesla y el italiano Guillermo Marconi son las dos personas a las que se les atribuye la invención de la radio, güey. Y es que las investigaciones y experimentación de estos grandes personajes influyeron para que la radio haya llegado a ser el medio de comunicación que hoy en día conocemos. Sin dejar a un lado a Heinrich Hertz, que en 1885 demostró que se podían transmitir ondas eléctricas sin necesidad de cables, las famosas ondas hertzianas. Nikola Tesla, güey, patentó en 1891 la bobina de inducción, que era un circuito que generaba electricidad de baja corriente y alto voltaje que se podía utilizar para la transmisión sin cables, güey. Y esto se usa de manera habitual en las radios de hoy en día. Okay. Guillermo Marconi estudió los trabajos de sus predecesores como James Clerk Maxwell, autor de la teoría clásica de la radiación electromagnética. Y este güey, Marconi, fue quien patentó el primer aparato de radio en 1897. Pero él no tenía como... no visualizaba la radio como un medio de comunicación de masas, sino que él lo que buscaba, y de hecho cuando empezó, fue ofrecerlo a las navieras para que pudieran comunicarse con los barcos. Aparte, ¿cuántos inventos de repente a lo mejor buscan un objetivo y el uso que se les da es bien distinto, ¿no? Ajá, terminan otra cosa, pues eso, ¿no? Hasta 1909, Marconi recibió el Premio Nobel de la Física por haber logrado realizar la primera transmisión de radio a través del Atlántico. Y en 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció de manera oficial que Nikola Tesla es el verdadero inventor de la radio por su descubrimiento. Evidentemente, muchos inventores ya después fueron mejorando lo que estos personajes crearon, ¿no? O sea, ya se va como pues mejorando cada vez con el paso del tiempo. Y en 1916 se inaugura por primera vez la primera emisora de radio en Nueva York. Durante esta época, o sea, principios del siglo, 1916, los 20 más o menos, empiezan a consolidarse en Estados Unidos, en Francia y en el Reino Unido ya estas emisoras de radio. Y pronto pues empieza a expandir a todo el mundo. Los años 20 y 30, la radio es la principal fuente de información, y aquí es donde ya en verdad la radio tiene un impacto pues en la humanidad bastante relevante, porque es la evolución de la comunicación, ¿no? Los medios de difusión y el comercio no se explica sin la influencia que ha tenido la radio, y ejemplo de ello es su influencia en el desarrollo de las guerras, destacando su importancia en la Segunda Guerra Mundial y afectando de forma directa en el estado anímico de la población, güey. Lo que antes pues no había sucedido porque pues la gente estaba desinformada, y en ese momento ya tenían la información en tiempo real, güey. Y también incluso ha transformado y ha hecho que se evolucione la forma en la que la gente se entretiene. La música, las radionovelas, toda esta parte pues se fue modificando. Hasta los podcasts. Hasta los podcasts incluso, güey. Ya la gente, sin necesidad de saber leer o de tener acceso a la prensa, al periódico, pues ya podía estar informada sobre lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? La época dorada de la radio se termina con la aparición del televisor y pues obviamente más tarde con el internet. Claro, México. Pero hoy sigue la radio, o sea, la radio sí tiene su siento que gente, es su todavía nicho de apoyo justamente en su nicho, güey. Y ya es la radio digital, que ya también ya ha cambiado y pues se ha evolucionado, güey. No, y está cabrón porque todavía, o sea, por ejemplo, hay algunos celulares que pues todavía traían como un radio, unos Walkman, ¿no? Claro, que traían ese plus que era la radio, güey, te podías conectar, sí, era como cabrón. Estaba en el coche, ¿no? Te subes sí, claro, y ya hay unas páginas en internet que les vamos a poner ahí en Instagram, donde puedes ver todas las como estaciones de radio, y ya nada más das clic y escuchas en todo el mundo. Sí, claro, sí. Y está bien chido, güey. Es que es un invento, güey, que a lo mejor pasó de moda, pero siempre va a seguir existiendo. O sea, no creo que en algún momento la radio muera totalmente, güey. O sea, sí, no. Es un invento que, como dices,
que marcó la historia de la humanidad de una forma... Está bien loco eso, ¿no? Porque al final... de los receptores... Ajá, por ejemplo, ahorita podemos ver lo del internet y que se cae el internet y valió que eso te quedas incomunicado. Esa madre... O sea, por ejemplo, lo que decía Carlos, en las guerras, las radios, según yo, que son como análogas, que pueden, o sea, a través de los cables todavía funcionaban, güey. De hecho, hay un ejemplo más o menos, si no mal recuerdo, en una de las películas de Transformers, que utilizan una radio antigua para poder comunicarse todavía después de que hacen como un apagón tecnológico, güey. Claro, está como cagado ese pedo de que, pues, a lo mejor hablaba de películas, güey. Un lugar en el silencio, güey. La acabo de ver. Justo ayer, güey. La 2, güey. Bueno, sí. la 1 también tiene que ver, güey, porque el papá, ves que agarra una radio, güey, y empieza con el aparato de la niña, porque la niña es sordomuda, como que crea vicios, güey, ¿no? En la radio, en las frecuencias, para que estos extraterrestres o estas criaturas, güey, como son como muy perceptibles al audio, al sonido, sí, güey, empiecen como a delirar, güey, o a volverse locas por el sonido que hace, güey. No, es como yo Krasinski y este pedo. Ajá, sí, ese güey es el director de esas películas. La escribe y la dirige, güey. Ajá. Y también es el protagonista. Y además es el esposo de la protagonista. Sí, la primera es la dos también está chida, güey. Y siguiendo con pues todos estos inventos que han revolucionado y ayudado a la humanidad, ¿qué me dicen de la fotografía? ¿Quién hoy en día, güey, no toma una fotografía con su teléfono y la borra? ¿Quién no toma 100 fotos? Exacto. ¿Cuántos gigas, y eliges dos? ¿Cuántas selfies? ¿Cuántos gigas, güey, de tu teléfono ocupan tus fotos en este momento, güey? Sí, porque no te gustan o... Güey, Instagram no existiría si no hubiera fotos. Exacto, güey. Sí. Y mira que ahora, güey, se ha vuelto como una red social, güey. Fíjense la historia, güey. Antes, para tomar una foto, se requería una cámara oscura, la cual reflejaba la luz en un lienzo y este lienzo se pintaba tomando la fotografía, güey. En 1830, los fotógrafos se tomaban casi una hora para poder tomar una fotografía, güey. O sea, imagínate, güey, te tomabas una foto, güey, cerrabas los ojos y ya valía madre, güey. Tenías que esperarte otra hora, güey, para que pudieran tomarte otra fotografía, güey. Otro año, güey, para ver si se podía, ¿no? Porque, güey... Sí. 50 años después de esto, güey, ya no tardarían tanto, güey. Solo 15 minutos, ¿no? Por todas las tecnologías y el avance que hace. Imagínate un influencer en esa época, güey. Acá, güey. No veo la foto. Demonios. Salió mal. No existiría, güey. Pero en 1888 Kodak sacó a la venta las cámaras donde tú ya le apretabas un botoncito y ya podías ¿En qué año? En 1888. Cabrón, no. Esta camarita tenía un rollo de 100 exposiciones, güey, para que tú pudieras hacer tus fotos. Lo malo aquí, güey, es que después de 100 disparos se velaba o qué, no, ya no podías seguir tomando fotos, güey. Entonces tú tenías que mandar ese rollo a un lugar en Rochester donde estaba la sede de la empresa, güey, y ahí revelaban tus fotografías, güey. O sea, imagínate todo lo... Ajá, de Kodak, güey. Entonces, todo lo que tardabas en mandar, pues tu rollo en lo que lo revelaban. Y lo que hacían ahí por que te mandaran las fotos de alguien más, grabaran las tuyas, güey. No, qué horrible, güey. Ahorita hablando de eso, ¿cuántos insomniers que nos están escuchando ni siquiera tienen idea de lo que es una cámara con un rollo fotográfico? O una Kodak. Claro, güey. ¿no? O sea, ahorita todo es digital. Sí, porque todavía están, según yo, se pusieron como de moda, como estas cámaras de instantánea que, o sea, haces que se enfríe la Polaroid, la Polaroid, ¿no? Pero la de rollo que tenías que ir al centro de Kodak, güey, para que te dieran tus fotos así de que creo 24 fotos, una madre así, te las dan en un sobrecito. O también que de repente ahí aparecían como ciertas imágenes o siluetas, ¿no? Así como de fantasmas. Exacto, ahí neta tomabas una foto y tenías que esperarte para ver si había salido bien, güey. Sí, o sea, te arriesgabas a eso. Está bien complicado. Sí, y si eran de viajes, por ejemplo, pues era hasta que regresaras. Si no la tomaste bien, güey. En el flash, ya no salía. O si se velaba el rollo. Exacto, eso era bien complicado, güey. O sea, ya cuando tú mandabas tu rollo, güey, pues la empresa lo revelaba y te mandaban tus fotografías, güey. Pero para que tuvieras otra vez 100 disparos, güey, cobraban $10 y antes que era un negocio totalmente redondo para la empresa, güey. Sí, güey. Claro. La fotografía ha evolucionado tanto que en este momento, pues lo más común es la fotografía digital. Uh-huh. Y ha sido ya un arte, güey, más bien, ¿no? La fotografía. Uh-huh. Tanto así que la fotografía que ha sido como la más cara que han puesto a la venta se llama The Phantom. Y la tomó el fotógrafo Peter Link y costó $6.5 millones. Verde. Y es tal cual en el interior de una formación rocosa en el cañón Antílope, en Arizona. En el centro de la fotografía se ve como hay un rayo de luz que entra a la cueva
y el polvo que esto genera pareciera como si fuera una silueta fantasmal, güey. Esa es la más cara que ha habido hasta el momento, pero también hay cosas bastante importantes que han surgido a través de la fotografía, y uno de ellos es un concurso que se llama WordPress Photo, que se hace cada año y que es un concurso de fotoperiodismo que cada año lo premia. Y es el año pasado, en el 2021, un mexicano que se llama Iván Macías ganó el segundo lugar cuando fotografió el rostro de una enfermera cuando empezaba la pandemia. Durísimo, ¿no? Que tiene marcados los goles. Sí, se los posteamos. Cubrebocas. De hecho, nos contaste en un capítulo, ¿no? Esa experiencia también. Sí, la verdad está bien padre. Y para terminar, digamos, como todo el tema de la foto, en este momento hay muchísimas como subcategorías de la fotografía y se ha diversificado tanto que hoy por hoy hay fotografías artísticas, publicitarias, de documental, de moda, de productos, submarinas, aéreas. Claro. O sea, imagínense de retrato. Sí. O sea, imagínense cómo hoy por hoy sacar una fotografía se ha vuelto un mundo total. Güey, tan solo las que han tomado en el espacio, güey, las fotografías. Claro. Fue la fotografía que creo que fue hace 2 años que una chica tomó de un agujero negro, ¿no? Claro, sí. Con un telescopio justo, así súper intenso y loco. O sea, loco en el sentido de que es una maravilla, güey. Sí, güey, la fotografía que ya conocemos de Plutón también, ¿no? Claro. Y dices, güey, no mames, qué pedo con eso. Y hablando justamente de los inventos que mencionaba un poquito hace rato Rafa, como de que se descubrieron por accidente, no es como tal un accidente, pero sí es como una casualidad. Estoy hablando de una de las bebidas más famosas en todo el mundo, y es la Coca-Cola. ¿Quién nos echa? ¿Vas a dar el secreto de la Coca-Cola, güey? No tenemos la receta, desafortunadamente, pero tenemos un poco de su historia. Su inventor, que es John Pemberton, él se dedicó a crear un jarabe a base de un vino y extracto de la hoja de coca, que llamó French Wine Coca de Pemberton, cuya finalidad era como aliviar los dolores de cabeza, que pues eran migrañas y así, y era como su finalidad, y algún trastorno nervioso, o sea, como la gente que tenía como ataques de ansiedad, que en ese momento no eran como tal determinados tal cual ataques de ansiedad, pero pues te ponías nervioso, el Parkinson, que son como... Exacto, o sea, al final del día era para relajar. Esto fue en 1884. Ok. Después, en el 85, él vivía en Atlanta, y las autoridades del gobierno de Atlanta prohíben la venta de alcohol en 1885, y él decide crear como una versión light, en donde pues solamente, en vez de ponerle alcohol, le quita esa mitad del alcohol y le pone agua carbonatada, y era como agua carbonatada con el extracto de la hoja de coca. Y pues servía para lo mismo, ¿no? Al final del día relajaba y demás, pero a la gente le empezó a gustar. Después de varios años, él se da cuenta de que le puede agregar como algo misterioso, algo como que atraiga. El bacachá. Y le pone el bacalao de Aquilo. Y le ponen este colorante negro que le da como ese misterio, güey, para poder seguirlo vendiendo como... O sea, no era originalmente negro. Originalmente era verde, era agua como carbonatada verde. Ajá, era como de ese colorcito, porque trae extracto de la hoja de Coca-Cola, güey. Y después le ponen este colorante negro para hacerlo como misterioso y atractivo para la gente, y es como se crea ya la receta como que conocemos de la Coca-Cola, güey. Wow. Pero su finalidad era esa, como tener como algo más medicinal, supongo. Él descubre como que la hoja de la coca con algún otro con azúcar también, porque le agregan azúcar. Se fue topando con las oportunidades conforme fue pasando. Y al final, imagínate, hoy en día hay 24 millones de puntos de venta en 200 países diferentes de todo el mundo que venden Coca-Cola, y en promedio, güey, se venden 1900 millones de latas o botellas al día, güey. O sea, imagínate las ganancias que puede crear, o sea, una bebida así, y al final pues sabemos que después de Coca-Cola Company pues, se hace todo un imperio, y no solamente se dedican ya a las bebidas carbonatadas, ¿no? O sea, tienen otros productos que dices, wow, imagínate, o sea, de una casualidad que haya salido. Y la evolución que ha tenido, güey, estamos hablando de 1880 y tantos, güey. Y hay variantes que han salido que creo yo que no han gustado tanto,
pero que al final del día pues son igual lo que dice Carlos, agarrar esas oportunidades y esas como inventos, la de vainilla, limón, güey, hay una de cereza, güey, exacto, después hay una de mango que creo que venden como en Estados Unidos, hay como varias cosas en donde dices, sí, es al target y donde le pegues, güey, puede ser tu oportunidad como de oro, ¿no? Pues imagínate qué tan famosa es, güey, que en el 2018 México fue el país que más consumió Coca-Cola, güey. No. ¿En el qué? Por eso estamos gordos. 2018, güey. ¿18? Sí. No. Pues México tiene un buen de récords así, güey. Pero feos, güey. Seguido toman número 1 en obesidad, güey. Yo la neta tomo Coca-Cola, sí me gusta, pero es me antojo. O sea, yo no tomo refresco tanto, pero si me soy más fan de Pepsi, güey, que de Coca. Sí, ya habíamos hablado de este tema. Ya habíamos tenido esta plática. En empresas, güey. Otra vez tú. Y más o menos en esas fechas hubo otro invento que hoy en día no podríamos vivir sin él, estamos tan acostumbrados. Y a lo mejor han escuchado hablar de quién fue el creador de la bombilla, ¿no? Esta famosísima pieza que transmite luz y que nos alumbra, el foco, exactamente. Está muy extraño porque hay muchas personas que patentaron la bombilla. O sea, tenemos a Henry Goebel, Matthew Evans, James Bowman, Warren de la Rue y William Sawyer. Son personas, alrededor de todo el mundo, estamos hablando casi todos europeos, que patentaron la bombilla. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos lograban poner la bombilla en funcionamiento unos minutos y después se apagaba. Okay. El 31 de diciembre de 1879, Thomas Alva Edison fue el primero en poder conectar una bombilla y hacer que funcionara por horas. Hizo una presentación, se sentó todo el público en un cuarto oscuro y Thomas Alva Edison puso 53 bombillas, presionó un switch y encendió toda la sala. Era algo que nunca antes se había visto y esta bombilla duró más de 24 horas encendida, ¿no? ¿Te imaginas cuando ese güey solito en su casa lo hizo? O en su laboratorio. Así sí, lo que logró, ¿no? Ahora, Thomas Alva Edison es muy famoso, más bien, sí era un inventor, pero más bien era un empresario. Lo que hacía muchas veces era buscar inventos y mejorarlos. Okay. Él no creó o no inventó la bombilla como tal, igual se le atribuye el invento de la bombilla. Realmente el que lo pudo haber inventado es Joseph Swan, unos meses o años antes, ¿no? Estamos hablando de 1845, que empieza como todo este boom, hasta 1879, que es cuando ya se formaliza un poquito. Al principio eran filamentos metálicos incandescentes, sellados herméticamente en el interior de un globo de vidrio. Totalmente la descripción de un foco, sí, ¿no? El problema al que se enfrentaban estos inventos muchas veces era que esta pequeña resistencia que se ve en el foco se les quemaba, entonces dejaba de funcionar la bombilla. De hecho, hay una bombilla que lleva encendida 120 años. Está instalada en el cuartel de los bomberos del número 6 de Livermore, en California. Esta obviamente está en los récords Guinness como la bombilla más antigua que no ha dejado de estar encendida durante todo este tiempo. Solamente en 1976 tuvo un lapso de 22 minutos de no estar encendida porque se movió la sede de los bomberos y lo que hicieron fue, por el riesgo o el temor de que no volviera a funcionar, cortaron todo el pedazo donde estaba instalada y así se la llevaron. Duró 22 minutos el trayecto, llegaron, la conectaron y sigue prendida hasta ahorita, ¿no? No obstante eso, también el famosísimo Nikola Tesla ya usaba bombillas fluorescentes también. Él inventó la lámpara de plasma y si no saben más o menos cuál es como una esfera y tiene como en el centro a lo mejor como núcleo y destella como varios rayos de colores púrpura más o menos. Ah, ya. Que luego cuando la tocas, güey, o sea, se hicieron como fue como un producto comercial en estos años que la tocabas y jalaba, ¿no? Los rayos hacia tu mano. Pues esa obviamente la inventa Tesla, no la pudo desarrollar él porque en su momento se iba a operar con gases xenón, kriptón o neón y hasta apenas hace poco tiempo los pudieron ya utilizar de la forma correcta para que no tuviera mayor tema. Pero Tesla, digamos, quién sabe cuántos inventos y realizó en su momento, ¿no? Sí. Que sería bueno a lo mejor hacer un capítulo del buen Nikola. Pues Tesla tuvo un enfrentamiento con Edison. Sí, porque trabajaban juntos o algo así, ¿no? O sea, de hecho, Tesla le sugería lo de la corriente alterna. Okay. Y Edison se casó con la idea de la energía continua, ¿no? ¿Cuál era el tema o la diferencia? La energía continua son estos cables que van conectando o trasladando la energía de un punto a otro y por eso en su momento pues, todo Nueva York y todo Estados Unidos estaba cableado para esta famosísima corriente continua de Edison. Okay.
cuando sí trabajaron juntos. Tesla es un poco más joven, obviamente. Llega recomendado por un científico, se presenta con Edison y le dice en 1884, traigo esta carta de recomendación. La lee Edison y la carta decía: querido Edison, ya estoy harto. Perdón, güey, sonó bien verga ese chiste. Que sonó bien verga, güey. Estoy harto de todo. No, yo ni sé cuál es ese. Pensé como la canción que siempre toca. Okay. Ya, perdón, güey. Querido Edison. Perdón. Ya. Querido Edison, conozco a dos grandes hombres. Uno es usted y el otro es el joven que le está entregando esta carta. Obviamente también Tesla tuvo un futuro brillante. Se casó con muchísimas actividades. Era un chingón, claro. Sí, creó demasiadas cosas. Y Edison, que es al que se le atribuye a lo mejor este invento, pues también desarrolló muchísimas otras cosas. Ella era muy famoso por hacer sus inventos y este nivel empresarial que manejaba el buen Edison. O sea, está bien cañón que, o sea, ese conocimiento y además que muchos de ellos trabajan sí pensando en un bien común de toda la humanidad y no como algo egoísta, ¿no? O sea, como no para ellos ser mejores en lo que hacen, sino realmente son inventos que tienen una importancia muy, muy relevante. Y quisiera yo platicarles sobre uno de los inventos más importantes de todos los tiempos para la humanidad, y que a pesar de ello, aún existe mucha gente que debido a la desinformación pertenecen al ignorante y lamentable grupo de antivacunas. Y sí, güey, me refiero a lo importante que fue el invento de las vacunas. Aparte que dices gente antivacunas, güey, pues tenemos el vivo ejemplo de Nolan Djokovic. Sí, güey, que ya lo deportaron. Y se me hace que está bien. O sea, yo sí estoy... Sí, lo eliminaron del... De Novak Djokovic de Australia, ¿no? Así eran las reglas de ese país, sin modo, güey. Y nadie está sobre la ley, sobre las reglas, güey. Y bueno, las vacunas como tal, es este invento, güey, empieza justamente con una de las enfermedades que más vidas han cobrado a la humanidad, y que es la viruela, güey, la cual llegó a matar a cerca de 400,000 personas en el siglo XVIII, y muchas más quedaron ciegas y desfiguradas por esta tormentosa enfermedad. En el continente americano, pues es sabido que la viruela llegó en la conquista, e incluso hay textos que refieren que la viruela se utilizó con el propósito de enfermar y mermar las fuerzas de los pobladores indígenas del nuevo continente. O sea, sería una guerra ahí biológica, güey. Pero sí, porque le da un pañuelo con el virus a uno de los... no me acuerdo quién es, güey, pero hay un texto que menciona que dejaron el pañuelo para que haga su efecto. O sea, para que los infecte. Sin embargo, güey, del otro lado del mundo, en Asia, el Imperio Chino había encontrado ya una forma de controlar la viruela a través de un proceso que llamaban variolización. Y es que sabían que los sobrevivientes de una epidemia podían cuidar a los enfermos porque ya estaban protegidos, puesto que la enfermedad no les daba dos veces. Estamos hablando de muchísimos años antes de Cristo, güey, cuando los asiáticos ya utilizaban la pus de los enfermos para inoculársela a las personas para protegerlos. O sea, los infectaban con la pus de las pústulas de la viruela. Para sí, porque te sale en forma de granitos, ¿no? Para que haya como su sistema inmune. Exacto. Anticuerpos, güey. A principios del siglo XVIII, los ingleses se dan cuenta en sus expediciones y empiezan a notificar a través de cartas a la Royal Society de distintos casos de variolización en distintas partes de Asia, güey. Y cerca de 1719, la esposa del emperador británico en Turquía empieza ya a introducir en Inglaterra la variolización. Y hay una carta muy famosa de ella que le manda a una de sus amigas en donde le platica que la viruela ya es inocua, o sea que ya no les hace daño gracias a un invento de lo que llaman, la mejor traducción podría ser como injerto, que era justamente pues esta inoculación del virus, ¿no? Ella, con el único fin de ayudar a la humanidad, que es lo que te digo, güey, o sea, pensando en lo importante que podría ser, empieza a escribirle a doctores para que estudiaran estos métodos, e incluso a su hijo de 6 años ya lo habían inoculado, güey, también. El rey Jorge I perdonó a 6 condenados a muerte con la condición de que se dejaran inocular, güey. Prueba conejillos de indias, güey. Exacto, wow. Uno de los 6 condenados era una niña de 19 años
a quien la inocularon con el virus de la viruela y la pusieron a dormir con un niño de 10 años que estaba contagiado. Y después de varios días no se había enfermado, entonces se confirmaba que estaba protegida. Este proceso fue aprobado cerca de 1755 y para 1840 ya fue prohibido por el Parlamento británico. Sin embargo, Edward Jenner, un médico rural inglés, es quien gracias a sus investigaciones marca un hito en la historia. Pues él se da cuenta de que las ubres de las vacas tenían pústulas parecidas a las que producía la viruela humana. Esta enfermedad en las vacas provocaba cicatrices en las manos de las mujeres que solían ordeñarlas, por lo que este güey inocula a un niño de 10 años con pus de las manos de estas trabajadoras, y aunque el niño se enferma, se recupera pronto, y al estar en contacto con alguien enfermo, se confirma que está protegido de la viruela humana, güey. O sea, lo inocularon con viruela para vacas, güey, y lo protegió de la humana, güey. Edward Jenner hoy es considerado como el padre de la inmunología, güey. Ya Louis Pasteur, en 1881, es quien propone el término vacuna para todas las inmunizaciones antimicrobianas, como un homenaje a las observaciones de Jenner con las pústulas de las ubres de las vacas. Por eso se llama vacuna. Mira, eso no sabía. Pasteur fue muy importante para la popularización de las vacunas y demostró que no hacía falta encontrar una versión más suave del virus, ¿no? Que era lo que hacía Jenner. Y él es también como el padre de la pasteurización. Exactamente, también. Claro. Él demostró que no hacía falta encontrar una versión más suave del virus, sino que con los propios microbios podían atenuarse para ser inyectados de forma de vacuna y prevenir las enfermedades. Y hay datos bien chidos de esto, güey, de que Napoleón mandó vacunar a todo su ejército, güey, cuando para que no los atacaran, ¿no? Y cuando ya tenían rehenes ingleses, Edward Jenner le pide que los libere y Napoleón accede, güey, porque sabía que ese güey había hecho como algo muy relevante para la humanidad, güey. Wow. Ajá, sus inventos, güey. Napoleón le perdona la vida a unos ingleses. Y siguiendo con esta parte de los descubrimientos de los inventos relacionados con la medicina, está la anestesia. Imaginen cómo era antes ser operado sin anestesia, güey. No. O sea, nada más imagínense. Una muelita, güey. Pues esto sucedía, güey, antes del siglo XIX. Los médicos tenían que operar en los áticos y en los sótanos de las casas, porque la gente que iba pasando fuera de estos lugares escuchaban los lamentos o el quejido o los gritos de la gente que pues que era operada, güey, ¿no? Los médicos tenían que pedir la ayuda de varias personas con una fuerza pues bastante importante para poder inmovilizar a la gente que iba a ser operada. Sí, porque aparte, imagínate de que te van a cortar una pierna, la adrenalina, güey, te puede hacer más fuerte también. Imagínate 4 cabrones agarrándote para que no te movieras, güey, ¿no? Claro. Fíjate que... No, imagínense nada más. O sea, el shock. Y aquí voy con esto, güey, porque se dice que también el dolor era tan fuerte que a los médicos se les decía que la mejor cualidad que ellos podían tener era la velocidad para poder hacer la operación, güey, porque mucha gente moría antes del shock. Wow. Del dolor, güey. No, es que sí, güey, no mames, ¿no? Sí, tan solo como dices, una muelita que le dices, oye, Doc, no me agarró la anestesia, ponme más. Claro. No. El golpe en el codo, güey. Ándale, ir al dentista y que te siga doliendo cuando ya te pusieron anestesia. Sí, güey. Ponme más, güey. Sí, güey. Y de hecho, un cirujano japonés fue el primero en hacer una operación bajo los efectos de la anestesia en 1804. Él utilizó una mezcla potente de hierbas para poder como dormir al paciente. Pero ya en 1844 en Vermont, en Estados Unidos, Horace Well y su esposa acuden a una feria de estas que son como de pueblo, donde está, no sé, tipo la mujer barbuda y ese tipo de cosas. Era como una feria de excentricidades, donde había un espectáculo de un señor que ponía a la gente a reírse bajo digamos que la influencia del óxido nitroso, que también se le conoce como el gas de la risa. Los participantes subían al escenario y tras inhalar este gas entraban como en un trance en el cual literalmente el público se empezaba a reír, se desinhibía, le ponían a hacer como cosas, aullaban, salían corriendo
y hasta tener accidentes, güey. Entonces hubo un señor que tuvo un accidente, se lastimó la pierna, empezó a sangrar y no sentía nada, güey. Entonces este güey dijo, a ver, ¿qué está pasando, no? Se dio cuenta. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó aquí? Veo la sangre así, güey. Entonces se dio cuenta que este efecto de desinhibición también ayudaba a que la gente dejara de sentir dolor. Lo que hizo él, tras varios estudios, empezó a operar, quitar como dientes a las personas bajo la influencia de este gas, güey. Y pues sus efectos, la verdad es que fueron bastante, o sea, las prácticas que él hacía eran bastante exitosas, hasta que tuvo que demostrarlo ante una comunidad científica en el Hospital General de Massachusetts. Entonces él explicó las características de este gas y quiso demostrar quitando una pieza dental a una persona. Lamentablemente, güey, esta persona no estaba como en los estándares de las pruebas que había hecho. Era una persona obesa, de una fuerza corporal pues bastante importante, y necesitaba más dosis, güey. Entonces este güey porque en ese momento no era fácil calcular la dosis. Tú lo acabas de decir hace rato, o sea, en este momento vas al dentista y a veces no te agarra, güey, ¿no? Entonces él dice, pues creo que ya le puse lo suficiente. Le saca la muela y el señor, güey, empieza a gritar que lo ayudaran, güey, con el dolor. Entonces toda la comunidad científica y doctores que había ahí dijeron, güey, no, pues eres un charlatán, güey. Lo que tú nos estás diciendo no es verdad, güey. Horas, güey, cayó en depresión, güey, porque no funcionó lo que él estaba explicando. Y la parte importante, y digamos que alguien tomó como ventaja de esto, que es su colega William Morton, que pues, él estaba con él haciendo como todo ese tipo de pruebas. En 1846 él demostró la eficacia de este anestésico, pero con éter. Entonces como un anestésico general. Y en 1847 un científico apellidado Simpson aplicó el cloroformo para los partos. John Snow es considerado el primer especialista en anestesia. ¿John Snow? Ajá. El de Game of Thrones. Y domador de dragones. Y, o sea, chéquense, John Snow fue considerado el primer especialista en anestesia y utilizó cloroformo en el parto de la reina Victoria, güey. Ella en agradecimiento lo nombró Sir, güey. O sea, para que vean la importancia de la serie. A mediados del siglo XX, el éter dejó de ser utilizado porque se descubrieron otros agentes inhalatorios más potentes, de más fácil manejo y de mejor, y que no tenía como tantos efectos secundarios. Colaterales. Hay un invento que marcó el comienzo de una era, que es la era de los antibióticos, y estoy hablando de la penicilina. Es un descubrimiento que hizo Alexander Fleming, y está muy muy cagada la historia, güey, porque en su época, en 1928, los hospitales estaban llenos de personas con infecciones en la sangre, contraídas a raíz de un corte, de algún rasguño, y también había muchas personas con sífilis, güey. Y los médicos realmente podían hacer muy poco por ellas, porque pues, cuando te infectabas, la esperanza de vida pues era muy, muy pequeña, ¿no? Sí. Y justo lo que él hace es que se va de viaje. Él tenía varios experimentos en cajas de Petri, que son estas cajitas circulares como transparentes, en donde tiene una especie como de sustancia gelatinosa y hacen crecer ahí las bacterias o los hongos para que los cultivos justamente. En clases de química lo ves, güey. Es correcto, de física cuántica. Hulk. Y pues bueno, él se fue de vacaciones, deja estas cajitas de Petri ahí en su laboratorio. Dejó 5, pero lo más cagado es que se le olvida un sándwich al lado de una de ellas, güey. Un sándwich que se iba a comer de almuerzo, lo deja ahí olvidado. Y él, bueno, al regresar el 3 de septiembre de 1928 de sus vacaciones, empieza a clasificar estas cajas de Petri que contenían colonias de estafilococos. Y se da cuenta, güey, que en la única caja de Petri que ya no empezaron a crecer y que incluso desaparecieron, eran las que estaban al lado del sándwich, pero este sándwich tenía una particularidad, estaba lleno de moho, güey.
que es esta sustancia verde, como luego con pelillos blancos que se le hace a la comida, que la neta a mí me ha pasado que se queda en el refri, güey. Y puede pasar, güey. La neta sí, güey. Se te olvida la mochila de vas de vacaciones, regresas para hacer tu horario y sí pasa, güey. Y descubre algo que se llama el zumo de moho y que era capaz de matar una amplia gama de bacterias dañinas como los estreptococos, meningococos y el bacilo de la difteria. Luego, él encomienda a dos de sus asistentes que trabajaban justo con él, Stuart Craddock y Frederick Ridley, la complicada tarea de aislar la penicilina pura a partir del zumo del moho. O sea, de este honguito, güey, lo que hace es matar a otras bacterias. De hecho, el polvito blanco que están en las inyecciones, por ejemplo, para curar la gripe o así, de la penicilina, son hongos que se cultivan de manera controlada para poder atacar a todas las bacterias que generan varias enfermedades. Güey, qué locura saber todo eso. Sí, güey. Y bueno, resulta ser un compuesto bastante inestable, y después estos dos investigadores, o bueno, los asistentes de Fleming, solamente pueden preparar 2 disoluciones impuras, pero les servían para más o menos continuar trabajando con el descubrimiento. Ajá. Y luego Fleming publica sus hallazgos en el British Journal of Experimental Pathology en junio de 1929, que tenían potenciales beneficios terapéuticos como tal de la penicilina, ¿no? O sea, él empieza a publicar ya estos efectos y que eran positivos para atacar estas bacterias. Y en esta época parecía que su aplicación principal sería utilizar la penicilina para separar un cultivo mixto de bacterias insensibles y de bacterias para generar ya este fármaco. Años más tarde, otros científicos, incluido Harold Raystrick, profesor de bioquímica de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, intentan purificar la penicilina, pero pues no lo logra. Y después, pues ya viene como otros científicos que logran aislar la penicilina del cuerpo justamente del moho, y es cuando se genera la primera inyección de penicilina que puede atacar a las bacterias. Estas bacterias generan enfermedades como la gripe, güey, la sífilis y muchísimas otras que pues igual y después se las ponemos ahí en redes sociales. Pero es un descubrimiento que se da por accidente, lo que mencionaban hace rato, y que ha ayudado a la humanidad de una manera que no tienen una idea, ¿no? Porque al final es un antibiótico que, pues güey, por ejemplo, quien no se ha enfermado de gripe y con 2-3 inyecciones ya estás del otro lado, es como ¿no? Nuevo. Y cambiando radicalmente de la medicina, ahora la tecnología, ¿ustedes tienen como en mente cuál fue el primer smartphone que recuerden? El primer smartphone no fue creen como, que fue? No fue como un iPhone, güey, así que tenía como el lapicito. Sí, tuvo que haber sido Steve Jobs, güey, ¿no? Pues mucha gente, güey, cree que el iPhone es como el primer smartphone que salió en el 2007, pero hay 2 vertientes, güey. Una es que la marca o la empresa finlandesa Nokia ya había dado como sus primeros pininos en este tipo de tecnologías, creando el Nokia 9000 Communicator, güey. Este teléfono, la verdad es que era un teléfono bastante grande, pesaba más o menos medio kilo. Y para justificar, güey, que estaba un poquillo gordito, güey, en ese tiempo tenía una sorprendente y poderosa memoria, güey, de 8 megabytes. Para un mensaje de texto. 2 de los cuales, güey, se utilizaban para su almacenamiento, güey. No, sí, es impresionante, güey. Tenía tarjeta perforada. Allí un CPU Intel de 24 MHz y un sistema operativo que en ese momento se llamaba Geos, que era el antecesor del Symbian, que pues en la década de 2000 era el sistema operativo como más popular en ese momento. Okay. Las innovaciones de este diseño es que era como un tipo almeja que se podía abrir hacia arriba, lo que le permitía cambiar a un teléfono, digamos así, tal cual tradicional, que lo ocupas de manera vertical, a ocuparlo de manera horizontal. Era como un tipo PDA, tenía una pantalla monocromática LCD de una resolución de 640 x 200. Su teclado era pues el que manejamos hasta la actualidad, el QWERTY. Pero el otro teléfono que les digo lo inventó la compañía IBM en 1942 y se llamó Simon. Simon, el gran varón. Fue mostrado en
una como convención de tecnología que se llama Codex en 1992 y en 1993 fue liberado al público y lo comercializó una compañía que se llama Bellsound. Aparte de ser un teléfono móvil, tal cual que hacía como todas las pues funciones, ¿no? Funciones de un teléfono celular, también tenía calendario, una libreta donde podías anotar a tus contactos, reloj mundial, calculadora, correo electrónico y enviaba y podía recibir fax. Y también incluía juegos. Imagínate que hubiera prevalecido ese nombre y ¿qué celular traes? Un Simón 2.0, güey, qué chido. Un Simón Pro Max, güey. Simón XS, güey. Y fíjense, güey, no tenía botones físicos, todo estaba en su pantalla táctil. Ok. Ahí elegías pues cómo marcar y así. Ventanita. Y tenía algo así como un stylus, que era opcional. Ok, lapicito, ¿no? Ajá, un lapicito. Estaba bien chistoso porque literal era, o sea, en la imagen que aparece si ustedes lo buscan, es como un teléfono fijo, güey, de casa, así. Okay. Pero con todos esos aditamentos. No, y aparte, por ejemplo, los smartphones, yo creo que parte de su genialidad es que tiene muchísimos inventos de los que hemos hablado y de los que nos faltaron, obviamente, dentro de ese mismo aparato. Hablamos de la fotografía, claro. Hablamos, ya dijiste, calendario, el radio, video, ¿no? O sea, hay por imágenes también en internet de que puedes tener un smartphone, 50 inventos catalogados en este aparatito pequeño que usamos todos los días y que la mayoría de los seres humanos conocen, ¿no? Sí, nos ha venido a cambiar la vida de una manera, pues, para bien. Aunque también tiene ahí como sus ciertos contras. Sí. ¿No? Sí, también te aísla socialmente, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, güey, los niños de ahora son un poco más tímidos en ese sentido, güey, ¿no? Sí, de retraídos. No, hay todo ese tema de las redes sociales y las falsas como los fake news, ¿no? Pues de que todos son felices menos tú, güey. Ah, claro. Claro. O sea, el impacto como emocional. Pero también está súper interesante saber cuántas personas o cuántos insomners nos están escuchando a través de un smartphone, ¿no? No, y todo lo que hacemos realmente ya del Es diario. que tu vida está ahí, güey. O sea, Sí, puedes güey. comprar boletos de avión, reservar, Tu gimnasio, güey, tu aplicación. todo, güey, pagar, ¿no? Sí, güey, está bien cañón. Tienes tu vida aquí adentro, güey. O sea, imagínate, güey, 30 años, o sea, lo crearon en 1992. 30 años después, güey, es un aparato con el que literalmente la gente hoy en día, güey, no puede vivir, güey. O sea, sí es una extensión de tu cuerpo, güey. Claro. Sí. Ese es como también uno de los objetivos de como, no sé si computación o tecnología, que es aumentar el doble de tamaño en cuanto a memoria y procesamiento y reducir las medidas, ¿no? De hecho, por eso justo comienza este pedo de las USBs y luego las micro SDs, güey, que sí. empieza a ser más pequeño. Y ya después, ahorita Tiene más tenemos capacidad, ¿no? una computadora en las manos, güey, ¿no? O sea, porque, digo, si no tiene todas las funciones de una computadora, ya tiene La mayoría, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Cuántos programas tienes ahí, Claro. de aplicaciones? Pero, pues, güey, el internet, ¿no? Que Sí, yo creo que el internet es el invento del siglo pasado, o sea, el que cambió el mundo increíblemente, ¿no? O sea, así como de los que hemos hablado, pero ese, o sea, en específico, nos ha acercado de maneras increíbles, país con país, ¿no? Continente con continente. las lavadoras, güey, también facilitaron. lavadoras, el refrigerador, güey, refri, ¿no? güey. El microondas, güey. Está un chido la historia del micro, güey. Secador, Se la aspiradora. pongo súper rápida. Se dice que un especialista que se llama Percy Spencer, él era especialista en toda la onda de microondas. En toda la onda de los microondas, güey. Que usaban los radares. Entonces un día Spencer estaba cerca de un magnetrón que emitía ondas microondas, güey. Entonces estaba cerca de esa cosita, güey, y tenía un chocolate dentro de la bolsa de su pantalón, güey. No más. Entonces pasó cierto Error, se te derrite bien culero. Sí, güey, de hecho así fue lo que pasó, güey. No O sea, mames. él estaba cerca, güey, y de repente metió la mano para agarrar su chocolate y se dio cuenta que Estaba derretido. totalmente derretido, Wow. güey. Pero fue justamente por las ondas, por las microondas que emitía el magnetrón, güey. Entonces en 1945 crearon el microondas. Wow. El primer microondas, güey. está bien loco, güey. Y ahora, pues, prácticamente Podemos cocinar ahí, güey. Todo. Sí, tu marucho, tus palomitas, güey. Sí, mi marucha. Pues muchas gracias por seguir hasta acá. Esto fue Inventos que cambiaron el mundo. Nosotros somos Proyecto Insomnio. Cuídense. Bye. Únete a la comunidad de Insomnio y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio.
en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.